Hey YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hoy les traigo un video sobre cómo mejorar el audio para Battlefield 6. Y si bien es muy cierto que Battlefield 6 tiene muy buen sonido, puedes escuchar bastante bien a los enemigos, los disparos, los tanques de guerra, helicópteros, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay algo que podemos hacer para mejorar un poco, que nos sintamos más cómodos con el sonido y poder escuchar mucho mejor a los enemigos. Ahora, aquí hay dos opciones. La mejor, que es más larga, y una corta pero sencilla. Les voy a explicar las dos cosas. Lo primero es que si ya tienes instalada la configuración de audio de Artist Word, este proceso se te va a hacer muy fácil. Si no la tienes instalada y lo quieres hacer, que este es el proceso largo, te recomiendo que vayas a ver estos tres videos que te estoy dejando aquí en pantalla en ese orden y que están también en la playlist abajo en la descripción de este video para que vayas y instales todos esos programas que son, por ejemplo, el Equalizer APO, que es un ecualizador de sonido, Peace, que es otro ecualizador con el cual trabajamos la ecualización de nuestros audífonos, G-Subi, que es un virtualizador de sonido, básicamente lo que te aplicaría como el Dolby Atmos sin tenerlo que pagar, y el Hi-Fi Cable, que es una salida de audio virtual que tenemos en nuestro computador. Todos estos procesos se los explico bastante bien en los videos que les estoy dejando en el orden aquí en pantalla y que están en la descripción. Una vez tengamos eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo primero es que nos vamos a ir a las opciones del juego, puntualmente a la parte de sonido. En los volumen, ¿cómo lo tengo yo configurado? Tengo mi volumen global en 40 porque no me quiero aturdir demasiado. Battlefield suena bastante duro. Tengo el volumen de la música en 0 y todos los demás los tengo al 100. El indicador de impacto, que son los hit markers, lo tengo activo también. Entonces, ahora aquí es donde viene lo bueno. En la configuración, en el sistema de sonido tenemos diferentes opciones. Ustedes pueden escoger automático, pueden escoger mono. Bueno, mono no se lo recomiendo porque esto lo que hace es mezclar los dos canales en uno solo y no vas a escuchar izquierda y derecha de manera independiente. Tenemos estéreo, tampoco es la mejor. Tenemos auriculares, lo pueden utilizar. Tenemos también auriculares 3D, que como pueden ver acá, sale formato incompatible, restablecido a auriculares. ¿Por qué le sale este tema de formato incompatible? Es porque probablemente ustedes no tengan el 7.1 configurado en sus auriculares o no lo tengan activo. ¿Cómo pueden revisar esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, pero antes de eso te tengo que recomendar sí o sí Exit Lag. Exit Lag es un programa el cual te va a permitir conectarte siempre a los mejores servidores de un juego, reduciendo así tu latencia en las partidas y estabilizando tu ping. Y si estás viendo este video es porque tú bien sabes que el ping en estos juegos shooter es demasiado importante. Y lo mejor que he podido hacer yo para estabilizar mi ping y encontrar los mejores servidores al mejor ping es utilizar Exit Lag. De esta manera no tengo picos de lag, no tengo nada que me afecte dentro de mi partida. Con mi código TIP o el enlace que vas a encontrar en la descripción de este video puedes adquirir un año de Exit Lag hasta con un 50% de descuento. Y créeme que te lo aseguro que vas a sacarle el máximo provecho y me lo vas a agradecer. Así que ya saben, dale click al enlace en la descripción y adquiere Exit Lag con un 50% de descuento utilizando mi código. Ahora sí, volvemos a esta parte del video. ¿Por qué no te dejas seleccionar auriculares 3D y te pone la configuración en auriculares normal? Esto es porque no tienes activo el 7.1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a abrir el panel de sonido. Panel de sonido lo podemos abrir presionando la tecla Windows y escribimos mmsys.cpl. Nos va a abrir esta pestañita de aquí. Y acá es donde te van a aparecer todos los dispositivos de audio que tienes en tu computador. Por ejemplo, si yo me voy a este, que son mis audífonos, y le doy clic en propiedades, aquí hay una pestaña que dice sonido espacial. Como pueden ver, lo tengo desactivado. Si yo lo cambio y utilizo el Windows Sonic para auriculares, esto es una virtualización espacial del sonido, lo que de manera virtual va a ser como un 7.1 y me va a poner en mis audífonos hacia qué dirección estoy escuchando las cosas, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, activo Windows Sonic, le doy aquí a aceptar y luego me regreso al juego, como pueden ver ya aquí tengo activo entonces los auriculares 3D y dice audio 3D activo. Ahora, si quieren ir un paso más allá, les recomendaría utilizar el 7.1, el Surround 7.1. En este caso no me deja utilizarlo porque mis auriculares no tienen esa opción de 7.1. ¿Cómo lo podría hacer aquí? Y es utilizando el Hi-Fi Cable. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero es irme al mezclador de volumen. Si ustedes se van aquí a la barra de Windows, abajo a la derecha, clic derecho y le dan abrir mezclador de volumen. Les abre todo esto. Aquí una vez tengo Battlefield 6, voy a cambiar mi dispositivo de salida al Hi-Fi Cable Input. Esto, en la instalación del Hi-Fi está en los videos anteriores donde les expliqué. Y como pueden ver también en el panel de sonido, mi Hi-Fi Cable Input, cuando yo le doy configurar,
tiene el 7.1 Surround activo. Entonces, una vez hecho esto, ya tengo seleccionado el Hi-Fi Cable Input aquí, me voy al juego y me deja seleccionar el Surround 7.1, y en la mezcla de sonido les recomendaría utilizar el de dinámica alta. Ya si utilizan estas otras como grabación bélica o grabación bélica agresiva, se escucha bastante fuerte, pero en dinámica alta les va a permitir escuchar más que nada el sonido de lo que viene pasando en el juego, no tanto temas de música, ambiente y todo el cuento, ¿cierto? Entonces les recomendaría esta configuración así tal cual. Entonces, como les dije, hay dos opciones. Para los que no se quieran complicar mucho la vida, simplemente activan el Windows Sonic en sus auriculares o Dolby Atmos en los que lo permitan si tienen instalado Dolby Atmos, y utilizan auriculares 3D. Pero para aquellos quienes quieren hacer todo el proceso con el Hi-Fi Cable, utilicen Surround 7.1 y dinámica alta. Ahora, los que hicieron los pasos del video, como saben, en Hesubi lo tenemos configurado también para juegos como Black Ops 7 o Warzone. Entonces en Hesubi tenemos que hacer un cambio adicional. Lo primero que vamos a hacer en este cambio es descargar este perfil de Hesubi, que se los dejo también en el enlace de la descripción, y lo que van a hacer simplemente es lo seleccionan y lo arrastran a la carpetica de abajo. Yo le voy a reemplazar en el archivo destino. Esto lo que va a hacer es pegarnos este archivo en la carpeta donde está Hesubi, ¿cierto? Una vez hecho esto, entonces vamos a abrir Hesubi, que nos va a aparecer de esta manera. Como pueden ver, acá tenemos diferentes perfiles en esta parte de adicional. El de Battlefield es este que dice Artist War Battlefield 6 Temp. ¿Qué le damos? Le damos clic y le damos cargar. De una vez se nos va a configurar para Battlefield. Si ya volvemos a jugar otro juego como Black Ops 7, como Warzone, nos volvemos a ir a adicional y seleccionamos el perfil de Warzone, que viene siendo este, y le damos cargar y ya se nos cambia nuevamente. Entonces, ya saben, pegan este archivo, abren Hesubi y lo que hacen es cargar el archivo de Battlefield 6 Temp. Le dan cargar y ya pueden cerrar Hesubi. Con esto, ¿qué van a hacer? Ya van a tener activo el 7.1 Surround en el juego, y con la mezcla de sonido de dinámica alta y adicional este cambio en Hesubi que nos permite bajar esto de LFE a 0. Estos son los Low Frequency Effects, que muchas veces están afectando lo que viene siendo el audio ambiental del juego. Los sonidos de baja frecuencia muchas veces son esos silbidos del viento, los pajaritos de fondo o este tipo de cosas. Y esto nos va a ayudar o nos va a permitir tener un audio mucho más claro dentro de la partida. Ya simplemente cierran Hesubi y pueden entrar a jugar. Les voy a mostrar cómo se escucha el juego con esto aplicado. El objetivo está bajo control. Muy bien, gracias. Controlamos el objetivo. ¡Arriba! El objetivo está listo. Los enemigos van ganando la batalla. ¡Necesito asistencia médica! ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Impacto! ¡A por otro!
No siendo más, espero que este video te haya servido y te haya gustado, y si es así, déjame un like en este video y suscríbete al canal para más contenido como este. Si quieres algún video en específico que te traiga al canal, déjamelo saber también en los comentarios. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.